Bien, en el citoplasma ya hemos visto que se separa en citosol y organelos, ¿ya? Y hemos visto las cosas interesantes que hay en el citosol, el citoesqueleto, las inclusiones, etcétera. Y ahora vamos a empezar a revisar las estructuras membranosas que están que forman parte del citoplasma, ¿ya? Para después terminar con la porción tal vez más importante de la célula desde el punto de vista organizacional, que es el núcleo. Bueno, de los organelos vamos a indicar algunas cosas interesantes. Y aquí también tenemos que referirnos de cierta manera al tema eh, de clasificaciones o de decisiones con respecto a qué es organelo o no es organelo, ¿ya? Si ustedes revisan un libro de hace unos 30 años o más atrás, van a encontrar, por ejemplo, de que a los cilios o flagelos se les llamaba también organelos, ¿ya? Al centrosoma se lo consideraba organelo y había una clasificación bien marcada entre lo que se llamaban organelos de membrana y organelos sin membrana, ¿ya? Y habían varios sin membrana. Y poco a poco se han ido sacando de la clasificación de organelos a estas estructuras, al centrosoma, a los flagelos, etcétera. Hay uno que todavía se resiste, que son los ribosomas, ¿ok? Son estructuras que no son de membrana, tienen una importancia vital para la célula, pero todavía en muchos libros se los siguen llamando organelos. Sin embargo, hay una tendencia en que la mayor parte de autores ya están refiriéndose a organelos solamente a estructuras membranosas, ¿ya? Así que este tipo de clasificación que le estoy mostrando acá podría ser irrelevante en el futuro, en donde tal vez en el futuro solo se les va a llamar organelos, ¿ya? A los que tengan membrana, y a las otras cosas se les llamará estructuras supramoleculares o de cualquier otra forma que se les ocurra. ¿Ok? Pero todavía en algunos libros van a encontrar a los ribosomas mencionados como organelos, así que igual es importante que lo tengan claro. Eh, Dentro de las estructuras membranosas que nosotros encontramos en la célula, vamos a hallar una diferencia bastante marcada con respecto al tema de funcionalidad y de asociación y tal vez probablemente también de origen con respecto a dos grupos de organelos, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, que el retículo endoplásmico, junto con el Golgi, con los lisosomas, con la misma membrana plasmática, tienen una correlación bastante directa, ¿ya? En general, en muchos casos se los agrupa como complejos, el complejo de membranas de la célula. Por eso lo he resaltado en azul allí, ¿ya? Y hay otros organelos que a pesar de que también son organelos de membrana, tienen un origen, una funcionalidad y una generación de sus componentes diferente, que son las mitocondrias, los cloroplastos y los peroxisomas. Probablemente porque los tres eh, tienen un origen endosimbionte, ¿ya? Es decir, originalmente eran bacterias que se quedaron viviendo adentro de otra célula y ahora ya no pueden separarse, ya no son seres vivos independientes. Al menos para mitocondrias y cloroplastos está bastante establecido que es así. Y los peroxisomas todavía está en duda, pero vamos a desarrollar eso en su momento para indicar qué cosas hacen pensar de que un peroxisoma alguna vez fue una bacteria independiente que se quedó dentro de una célula más grande, ¿ya? Eh, de manera general vamos a indicar que los organelos de membrana van a ser estructuras formadas o basadas en fosfolípidos de manera similar a la externa y que tienen roles de interés para la célula, particularmente porque permiten la generación de,
de diversos tipos de compartimentos, ¿ya? No sé si les hice a ustedes la analogía de una célula procariota con una eucariota con respecto a un taller, pero representa algo así. Cuando, cuando se tiene reacciones metabólicas que comparten sustratos, eh, puede haber una interferencia de una con otra, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que la célula necesita ATP, una cosa simple. Necesita energía para realizar la síntesis de azúcares y realizar la síntesis de lípidos. Si todo ocurre en el mismo lugar, la disponibilidad de ATP dependerá de cuál enzima es más eficiente utilizándola. Y una ruta será preponderante sobre otra, ¿ya? Entonces va a haber una interferencia de una ruta por sobre la otra. En cambio, si la síntesis de un tipo de moléculas se hace en un espacio separado de otra región, se puede regular mejor el procesamiento de esas rutas metabólicas, ¿ya? Entonces, uno de los roles de interés, o sea, que cumplen las membranas internas de la célula, esa separación, es evitar que rutas metabólicas, que una ruta metabólica de un tipo afecte a otra ruta metabólica porque comparten metabolitos, comparten sustratos, una es producto de la otra, son rutas opuestas, etcétera, ¿ya? Entonces, en la próxima unidad, en bioquímica, ustedes van a ver que, por ejemplo, en la célula eucariota hay un sistema de degradación de azúcares, la glicólisis, que ocurre en el citosol. Hay un sistema en donde la célula puede fabricar azúcar, ¿ya? En el hígado, por ejemplo. Pero no ocurre toda esa ruta en el citosol. Entonces, la síntesis con la degradación no interfieren en ese sentido. La síntesis de lípidos, de fosfolípidos, ocurre en una región, en el citosol. La degradación, perdón, de ácidos grasos, ¿ya? En el citosol. La degradación de ácidos grasos ocurre en la mitocondria. Entonces, al tener dos compartimentos de rutas opuestas, no interfieren una con otra. Y no se generan rutas que sean inútiles, en donde la célula está fabricando algo y degradando algo. Sino que en una región puede estar fabricando cosas y en otra región degradando cosas que son de las mismas rutas, sin interferencia. Eso es una de las cosas más importantes para las cuales sirven compartimentalizar la célula, ¿ya? Aparte de ello, pueden servir para circular cosas, ¿ya? Y de manera general, vamos a encontrar que el sistema de endomembranas que parte del retículo, Golgi, etcétera, sirve para mantener un recambio constante de la membrana plasmática. ¿Ok? Piensa en esto. La membrana plasmática, la externa, es la membrana que más sufre de todas las membranas celulares, ¿ya? Bueno, descontemos a la mitocondria, pero es la que está expuesta hacia el exterior, más aún si es un organismo unicelular, ¿ok? Pero aún así es la membrana que conecta con el exterior. Y el exterior puede afectar en gran medida la constitución de la membrana. De hecho, la membrana plasmática externa está expuesta a oxidaciones, a degradaciones, alteración, a que se le peguen cosas, etc. ¿Ya? Como es la membrana externa, y la membrana externa tiene que estar perfecta siempre, la célula realiza un recambio constante de membrana. Proteínas de la membrana se ven dañadas, fosfolípidos de la membrana se ven dañados, y la célula todo el tiempo está. Esas partes dañadas de membrana las va a reabsorber. Vamos a ver luego cómo ocurre eso. Genera endosomas, genera estructuras que reciclan esas partes de membrana, pero a la vez está produciendo permanentemente membrana nueva, ¿ya? De esa forma, la célula mantiene siempre una actividad metabólica alta a nivel de membrana, permitiendo un recambio de ese material para que el flujo de moléculas de adentro a afuera de la célula siempre funcione de manera eficiente, porque es la base del funcionamiento celular.
La célula permanentemente tiene que estar conectada con el exterior, permanentemente tiene que estar incorporando nutrientes, eliminando desechos, etc. Y si la membrana no funciona bien, al fallar ese proceso puede llevar a la muerte celular. ¿Ok? Entonces, el recambio de la membrana externa es algo vital. Y allí van a participar este tipo de estructuras, particularmente, como les dije, los organelos derivados del retículo. ¿Ya? Vamos a partir justamente por este tipo de organelo, el retículo endoplásmico, que es probablemente la estructura más grande que tiene la célula. Normalmente el 50 a 60% de las membranas celulares son de retículo. ¿Ya? Por cierto, la membrana externa suele ser entre un 3 a un 5% del total de membranas. ¿Ya? Entonces, eso significa que la célula la célula eucariota, tiene más membranas internas que el total de membrana externa que hay. ¿Ya? Más del 90% de sus membranas son membranas de organelos. ¿Ya? Y de esos, como el 60% casi, son de retículo. Entonces, este organelo es grande. ¿Ya? Es grande. Y el retículo endoplásmico, que vamos a verlo, es una continuación de la envoltura nuclear. Se encarga esencialmente de dos tipos de funciones: de síntesis de algunas proteínas, ¿ya? Y de síntesis de lípidos. El retículo es una sola membrana, ¿ya? A pesar de lo que uno pueda ver varias estructuras, en realidad se ha encontrado de que es una sola membrana que tiene muchos pliegues. En algunas zonas se pliega como sacos, como cisternas, en otras son más bien tubulares, ¿ok? Pero es una sola membrana. Y de hecho, a pesar de que se dice o se menciona el retículo rugoso y el retículo liso, son una sola estructura, ¿ya? Solo que una parte del retículo tiene la capacidad de pegar ribosomas, y eso lo hace ver con verrugas, y eso le ha dado el nombre de rugoso, ¿ya? Y la otra parte no puede pegar ribosomas, y por lo tanto se le ha llamado liso. Pero son un solo elemento. Tiene una gran cantidad de funciones extras, ¿ya? En cada tejido vamos a ver de que tiene roles de interés. Bueno, ya mencioné las diferencias. El retículo, en la parte rugosa del retículo, que tiene la capacidad de pegar ribosomas. La parte lisa, que es más bien tubular, no pega ribosomas. Ahora, cuando uno dice de que el retículo tiene como función, como una de sus funciones, la síntesis de proteínas, no significa de que las membranas del retículo fabriquen proteínas. Lo que pasa es que los ribosomas son los encargados de la síntesis proteica. Pero como los ribosomas se pegan al retículo, se dice de que ahí se van a sintetizar ciertos tipos de proteínas. ¿Ya? Aquí en la imagen pueden ver ustedes la diferencia. Estos puntos son ribosomas, y ahí están las cisternas de retículo. Esta parte de acá también es retículo, pero no pega ribosomas. ¿Ya? La parte lisa, la parte rugosa. ¿Qué clase de proteínas se sintetizan en el retículo liso, en el retículo rugoso? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a empezar desarrollando qué es lo que se hace en la parte rugosa. Aquí en este esquema pueden ver ustedes cómo el retículo rugoso es una continuación de la envoltura nuclear. ¿Ya? Y de hecho, la envoltura nuclear también pega ribosomas como en la parte rugosa. La razón principal por la cual la parte rugosa del retículo puede unir ribosomas es que presenta unas proteínas especiales que son unos translocadores, ¿ya? Unos translocones, que se denominan de manera común como riboforinas. ¿Ok? Estas se encuentran en la zona rugosa y van a servir
para que allí se asocie los ribosomas que están sintetizando proteínas y que permiten que ciertos tipos de proteínas sean asociadas al retículo, ¿ya? Ahora, no todas las proteínas de la célula se fabrican en ribosomas asociadas al retículo, ¿ya? Solamente proteínas de ciertos lugares celulares, ¿ok? En primer lugar, proteínas del retículo. Tiene sentido. Si una proteína es del retículo, tiene sentido de que se fabrique asociada al retículo, ¿ya? Además, vamos a ver de que asociado al retículo funciona el Golgi. Así que proteínas de Golgi también se sintetizan asociadas al retículo. De lisosomas, de algunas vacuolas, proteínas de la membrana externa, también son sintetizadas asociadas al retículo, ¿ya? Y proteínas que van afuera de la célula, proteínas que son secretadas, como el colágeno, por ejemplo, o hormonas que pueden salir de la célula, ¿ok? No solamente van a fabricarse proteínas, sino que se van a modificar las proteínas. Porque recuerden, las proteínas cuando se fabrican son estructuras lineales, pero no funcionan como estructuras lineales. Tienen que plegarse. Hay que organizar las estructuras secundarias, terciarias de la proteína, cuaternaria cuando corresponde. Hay que a veces a la proteína cortarle cosas. Pero dentro de los elementos de interés que se hacen en el retículo sobre las proteínas, hay un fenómeno que se conoce como glicosidación, que significa agregarle azúcares a las proteínas. Si ustedes recuerdan, las proteínas de la membrana, todas son glicoproteínas, proteínas que tienen azúcares. Los oligosacáridos de las proteínas de membrana, que son importantes para la señalización celular, para el anclaje celular, etc. ¿Ok? Entonces, aquí en el retículo ya empiezan a agregársele azúcares a las proteínas, ¿ya? Y vamos a ver de que el agregado de azúcares es un fenómeno de interés porque sirve en cierta medida como un sistema de control de calidad de la proteína. Lo vamos a ver luego. Entonces, una de las funciones importantes asociadas al retículo, a la parte rugosa, tiene que ver con la síntesis de proteínas, ¿ya? Y aquí hacemos una diferenciación importante, ¿ya? Una diferenciación importante. Recuerden que todas las proteínas van a ser fabricadas en un ribosoma. Y el ribosoma, para fabricar una proteína, lo vamos a ver más adelante, lo que hace es tomar un RNA mensajero que ha salido del núcleo y a ese RNA mensajero lo va a traducir, ¿ok? Entonces, todas las proteínas que sean de retículo, de Golgi, de membrana o de exportación, traen en su secuencia una pequeña región que se llama el péptido señal, ¿ya? O secuencia señal, que va a hacer de que cuando el ribosoma se une al retículo y empieza a fabricar la proteína, todas las proteínas de esos tipos vayan a pegarse acá. Por lo tanto, cuando se fabrique la proteína quedará asociada al retículo. Las proteínas que tienen que funcionar en otras partes de la célula nunca se pegan al retículo, ¿ya? Entonces, de partida tenemos de que la célula, recuerden algo importante, las proteínas solo le van a servir a la célula si están plegadas correctamente y si están ubicadas en el lugar correcto. ¿Ok? ¿Qué pasa si una proteína, un colágeno? El colágeno tiene que estar afuera de la célula. Adentro de la célula no le sirve de nada. ¿Qué pasa si tenemos una histona adentro del Golgi? No sirve de nada. La histona funciona en el núcleo, ¿ya? O una proteína del complejo ATPasa, que es de mitocondria, metida en un peroxisoma. ¿Ok? No tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La célula realiza, bueno, hay un fenómeno grande que en términos generales, lo vamos a ver después, que se llama proteostasis, ¿ya? Proteostasis, que significa la homeostasis de las proteínas en la célula. Cuando veamos expresión génica en un par de unidades más, vamos a volver a hablar de esto. Pero,
Para la célula es muy importante no solamente fabricar proteínas, sino que esas proteínas sean enviadas al lugar correcto donde tienen que trabajar. Porque si se las envía a otra parte, pueden hacer un desastre en la célula, ¿ya? Entonces, una de las cosas primarias que hace la célula cuando va a producir una proteína es que el ribosoma, cuando se une al mensajero, ¿ya? Y empieza a producir la proteína, hay una decisión. La proteína que se está fabricando tiene que ir pegada al retículo o no. Y eso hace una diferencia en la síntesis. A veces hay proteínas en donde el ribosoma se asocia al retículo y a veces el ribosoma fabrica la proteína libre, ¿ya? Entonces, este proceso de inicio de destinación se llama cotraduccional cuando el destino es mediado unido a retículo, y posttraduccional cuando el ribosoma fabrica la proteína libre, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando el ribosoma empieza a fabricar la proteína, aquí, si la proteína trae el péptido señal, vamos a ver de aquí a aquí, el ribosoma queda detenido, no sigue la síntesis hasta que es pegado al retículo, ¿ok? Una vez que se pega al retículo, continúa la síntesis, ¿ok? Entonces, la selección del destino de la proteína se hace durante la traducción, acá, porque se bloquea la traducción y no avanza hasta que esto no se pega al retículo. Una vez pegado, se continúa con la síntesis de la proteína, ¿ya? Esta proteína, ¿de dónde será? Esta proteína puede ser una proteína que funciona en el retículo, o puede ser una proteína que va a funcionar después en el Golgi, porque vamos a ver de que el retículo le manda cosas al Golgi, y el Golgi es un correo, distribuye cosas, ¿ya? Esta proteína podría ser proteína de membrana, o podría ser proteína que termina afuera de la célula, ¿ok? Entonces, hay un grupo de proteínas, todas estas traen lo que se conoce como el péptido señal. Y eso hace de que cuando empiezan a ser fabricadas, se peguen a retículo. Se fabrican acá entonces proteínas que van a ser del propio retículo, del Golgi, del lisosoma, de vacuola, de endosoma, de membrana, del exterior. Todas esas proteínas, que son como la mitad del total, se fabrican acá, en el retículo, ¿ya? Y luego se las manda todas al Golgi, y el Golgi es el que se encarga de separarlas. Ah, ustedes son de membrana, a membrana. Ah, ustedes son del lisosoma. Y así, las separa, ¿ok? Vamos a ver después cómo hace todo esto. El otro tipo de proteínas son proteínas que no traen el péptido señal, pero traen otras señales, ¿ya? Entonces, si la proteína es de citosol, no trae ninguna señal, porque ya está en el citosol. ¿Qué señal va a necesitar? ¿Ok? Entonces, la proteína se fabrica libre. El proceso es post-traduccional, porque el ribosoma fabrica la proteína libre, queda en el citosol. Y después de que se ha terminado la traducción, recién la proteína puede ser enviada a donde corresponde, ¿ya? Entonces, si es de citosol, ya está donde tiene que trabajar. Pero si la proteína es de núcleo, va a tener una señal, un segmento de aminoácidos, ¿ya? Que es un señal localizador de núcleo, ¿ok? Y ahí vamos a ver después, cuando veamos núcleo, cómo es que las proteínas nucleares ingresan al núcleo. Si es de mitocondria, tendrá una señal diferente que la va a llevar a mitocondria. Si es de peroxisoma, igual. En el caso de plantas, las de cloroplasto también tienen señales específicas de cloroplasto, ¿ok? Entonces, la célula, desde que empieza a fabricar una proteína, ya va tomando decisiones con respecto a dónde tiene que ir la proteína, ¿ya? Y ese es un proceso importante de separación, ¿ya? Entonces, el ribosoma, al unirse al mensajero, empieza a fabricar la proteína, ¿ok? Si la proteína trae
el péptido será destinado al retículo. Y luego hay un flujo, como se puede ver acá. ¿Ven? En el retículo, además, es importante indicar de que se van a sintetizar dos tipos de proteínas. ¿Ya? Dos tipos de proteínas. Proteínas de membrana o proteínas solubles. ¿Ok? Imaginemos de que es una proteína de membrana, aquí de la membrana externa. ¿Ya? Esta proteína va a terminar acá. Cuando se fabrica en el retículo, como es de membrana, recuerden, si es una proteína de membrana, tiene que tener un dominio de membrana, o sea, una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos. Cuando se fabrica en el retículo, ya se coloca en la membrana. Debemos saber de que el retículo es capaz de enviar vesículas hacia el Golgi. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Ya? Y ahí envía proteínas en la membrana. En la membrana pasan a estar en la membrana del Golgi, una membrana de vesícula y terminan en la membrana externa. Hay un flujo. ¿Dónde se fabricaron las proteínas de esta membrana? En el retículo rugoso. Si son proteínas de exportación que van a terminar afuera de la célula, se secretan, quedan adentro del retículo, luego son enviadas adentro de una vesícula, pasan por el Golgi y luego son exportadas hacia el exterior. ¿Dónde se fabricaron? En el rugoso. Del lisosoma también. Proteínas del lisosoma son fabricadas acá. Por eso es que estos organelos, como les decía, se les llama los complejos de membrana porque se correlacionan, se envían cosas unos a otros. Y todas las proteínas de estas partes, de la membrana, del exterior, del lisosoma, de algunas vacuolas, de Golgi, son fabricadas en el retículo. ¿Ya? Todas las proteínas de estos tipos tienen lo que se conoce como el péptido señal o secuencia señal. ¿Ya? ¿Quién reconoce al péptido señal? Hay un complejo ribonucleoproteico, ¿ya? Que significa que está formado en parte por proteína y en parte por RNA. Y esta estructura, que se abrevia como SRP, una partícula de reconocimiento de la señal, reconoce al péptido señal y va a ser el encargado de asociar el ribosoma a la membrana del retículo. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de péptido señal. ¿Ven? Esto es el inicio de una proteína. Esta región que está acá es una región que sería el péptido señal. Entonces, cuando el ribosoma empieza a fabricarlo, lo primero que sale, en la primera parte, ahí sale el péptido señal. ¿Ya? Sale el péptido señal. Tiene características particulares, un aminoácido polar de carga positiva y luego una serie de aminoácidos apolares, un sitio de corte. ¿Ya? Aquí hay varias, ¿ven? Aminoácidos, siempre una parte apolar, uno de polaridad, zonas apolares y un sitio de corte. ¿Ya? ¿Cómo ocurre el proceso de unión? Esto es interesante. Hemos dicho de que el ribosoma se une al mensajero. Esto que está en azul, en celeste, representa el RNA mensajero. ¿Ya? Ahí están las dos unidades de ribosoma. Y esto que sale acá vendría a ser la proteína. Entonces, conforme el ribosoma va avanzando, va fabricando la proteína. ¿Ok? Recuerden, en la parte anterior de la proteína, la primera parte que sale, trae el péptido señal, que son estas estructuras. ¿Ok? Entonces, esto ocurre en el citosol. El ribosoma está libre en el citosol. Ahí se ensambló el complejo y empezó a trabajar. En el citosol también vamos a encontrar a los SRP, que son las partículas que reconocen a la señal. ¿Ya? También hay un montón ahí flotando libres. Entonces, estas van a interactuar con esta región. Si la proteína que sale no tiene péptido señal, el ribosoma sigue avanzando, avanzando y fabrica la proteína y terminará libre en el citosol de trabajarla, de fabricarla. Pero si lo primero que sale contiene un péptido señal, el SRP se pega ahí. ¿Ya? El SRP se pega al péptido y se pega al ribosoma. Y lo que hace el SRP es que detiene al ribosoma. El ribosoma ya no puede seguir avanzando en el mensajero, ya no puede seguir leyendo. Queda bloqueado su trabajo. ¿Ya? Queda bloqueado. Esto es temporal. Por otra parte, en la membrana del retículo endoplasmático, en la parte rugosa, ahí tenemos tres tipos de proteínas. ¿Ya? Tenemos una proteína
que es receptor de SRP, que se conjuga con SRP, ¿ya? Tenemos una proteína que es de anclaje al ribosoma y tenemos al translocador que sería la riboforina. ¿Okay? Entonces, como aquí este proceso está detenido, no va a continuar hasta que el ribosoma se pegue a la membrana de retículo. Y ahí encaja todo. El SRP se une a su receptor. El ribosoma se ancla a la proteína receptora de ribosoma. Y la proteína que está saliendo del ribosoma queda justo calzada en el translocador, en la riboforina. ¿Ya? Una vez de que se ha asociado el ribosoma acá, SRP y su receptor se separan, se sueltan. Se sueltan primero del complejo y luego se sueltan entre ellos. SRP queda libre en el citosol, buscando más cosas que hacer, y el otro queda en la membrana. Pero como ya SRP no está pegado al ribosoma, el ribosoma puede seguir con la síntesis de la proteína. ¿Ya? Solo que ahora la proteína, como pueden ver, está entrando al retículo. Ya no está libre en el citosol. De esta forma se asocian las proteínas al retículo. ¿Ok? Entonces, esta es una de las formas en las cuales las proteínas que son de estos, de membrana, por ejemplo, de exportación, del lisosoma, se fabrican porque tienen el péptido señal y van a fabricarse asociadas al retículo. ¿Ok? Otra cosa importante. El péptido señal tiene un poquito más adelante una región que se conoce como el sitio de corte. ¿Ya? El sitio de corte. Entonces, la proteína va pasando y la proteína se va fabricando estirada. ¿Ok? Aquí en este esquema podemos ver esto. Aquí vemos cómo se fabrica una proteína soluble. Aquí no se ha dibujado el ribosoma para hacer más corto el gráfico, pero aquí pueden ver cómo se asoció y empieza a fabricarse. Cuando termina de fabricarse la proteína, recuerden, el péptido señal es una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, es parecido a lo que sería un dominio de membrana. ¿Ya? Como son hidrofóbicos, le permite estar en la membrana. Y aquí, recuerden que había un sitio de corte. Un sitio de corte. Entonces, cuando se termina de fabricar la proteína, hay enzimas acá que cortan esto. Al cortar esto, separan el péptido señal del resto de la proteína. ¿Ok? Del resto de la proteína. Este péptido señal, después hay otras proteínas que lo sacan de ahí y lo mandan afuera para que sea hidrolizado. Y los aminoácidos se reciclan, se pueden reutilizar. Pero la proteína quedó adentro del retículo endoplasmático. ¿Ya? Esta proteína puede ser proteína de Golgi, del lisosoma, del exterior. ¿Okay? Una proteína soluble. ¿Ya? La parte que hace el ribosoma es simplemente sintetizar. Pero como está pegado acá, después vamos a ver cómo el ribosoma tiene un canal por donde sale la proteína. Entonces, el canal del ribosoma queda justo calzado con el translocón, que es la riboforina. Pues es que cuando fabrica, va dejando la proteína adentro. ¿Ok? Ahora, la proteína que se fabrica, el ribosoma la fabrica estirada. Y adentro del retículo la proteína tiene que plegarse. En muchos casos, la proteína se pega por su cuenta, y en otros casos hay una serie de chaperonas que son complejos de plegado que ayudan a que la proteína que empieza estirada termine enrollada correctamente. ¿Ya? Pero como pueden ver, el péptido señal solo se corta. El péptido señal no está en la proteína final. Esa secuencia de péptido señal solo sirvió para que esta proteína sea dirigida hacia el retículo. ¿Ok? Ahora, esto es con proteínas que son solubles, pero dijimos que también la proteína, se pueden fabricar proteínas de membrana. Entonces, si son proteínas de membrana, la proteína traerá, además del péptido señal, un segmento de membrana, un dominio de membrana. Entonces, cuando el ribosoma empieza a fabricar la proteína, el dominio de membrana, como es hidrofóbico,
se queda en la membrana. Se queda en la membrana. ¿Ok? Y después termina de fabricarse y la proteína, si la proteína es de membrana, se quedará desde que se fabrica en la membrana. ¿Ya? Recuerden, hay proteínas en la membrana de retículo, hay proteínas en la membrana de Golgi, en la membrana del lisosoma, en la membrana externa. Hay proteínas en todas las membranas. Si una proteína es de membrana, desde que se fabrica, queda en la membrana. ¿Ya? En este esquema se muestran simplemente dos formas de las proteínas. Hay proteínas que cuando se fabrican quedan con la parte del N hacia adentro y el carboxilo hacia afuera, y otras que quedan al revés. Dependerá de cómo se coloca la proteína. ¿Ya? Con el N hacia el citosol y con el carboxilo hacia el retículo. ¿Ok? Son formas diferentes de organización nada más. ¿Ya? Pero lo que me importa es que sepan que se producen proteínas solubles. ¿Va? Se producen proteínas solubles. El ribosoma las fabrica, quedan adentro, se corta el péptido y quedan libres flotando en el interior del retículo. Y después podrán pasar a estar al interior del Golgi o al interior del lisosoma o si son colocadas, enviadas hacia afuera, quedarán afuera de la célula, pero son solubles. Y las otras son de membrana. ¿Ok? Hay proteínas de membrana que tienen un solo dominio de membrana, que tienen varios dominios de membrana, etc. ¿Ok? Una cosa que es interesante indicar es que dentro de los elementos que se le van a agregar a la proteína y que vamos a ver en la próxima clase, tenemos azúcares. ¿Ya? Los azúcares vamos a ver que se le agregan en la parte que queda hacia el retículo, hacia adentro. ¿Ven? Entonces, aquí vemos en este esquema cómo se mueven las cosas. Aquí se está representando una proteína de membrana. ¿Ven? Estos cositas en naranja representan oligosacáridos. Entonces, a una proteína le hemos pegado azúcares, ¿ya? Pero le hemos pegado azúcares por dentro del retículo. Cuando estas proteínas sean enviadas hacia el Golgi en una vesícula, también quedarán la parte de azúcares hacia el interior de la vesícula. Esta se fusiona con el Golgi, quedan las proteínas en la membrana, siempre en la membrana, membrana, hacia el interior. Luego, cuando esta es exportada hacia la membrana externa, esta vesícula se fusiona y al abrirse, los azúcares quedan hacia el exterior. Por eso es que la membrana externa tiene sus proteínas con azúcares hacia afuera, nunca hacia adentro. ¿Ya? Nunca hacia el citosol, siempre hacia el exterior. Y ahí son los roles que cumple cada azúcar ahí. ¿Ok? Hay hay más. Hay varios tipos de modificaciones que se le hacen a las proteínas. ¿Ya? Dentro de esas, el agregado de azúcares es una de ellas. Vamos a estudiar esto en la próxima clase. ¿Ya? Las proteínas de membrana no pueden ir directo a la membrana. Yo no puedo enviar una vesícula del retículo a la membrana. ¿Ya? Después vamos a ver por qué. Hay una direccionalidad. Hay proteínas específicas que la van a dirigir por Golgi. Porque es cierto que acá se le hacen modificaciones a la proteína, una parte de la maduración, pero la proteína termina de madurar en el Golgi. Si no pasa por el Golgi, la proteína no está madura, no está completa, no tiene los azúcares correctos y no va a servir. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay un flujo específico de retículo hacia Golgi. ¿Ok?